Si en el capítulo anterior sentiste que algo encajaba dentro de ti, si por primera vez pensaste, vale, ahora entiendo por qué me pasa lo que me pasa, entonces este segundo capítulo es todavía mucho más importante, porque hoy vamos a hablar de algo que duele aceptar, pero que libera muchísimo cuando empiezas a entenderlo. Vamos a hablar del esfuerzo, porque durante años nos han enseñado una idea y es muy peligrosa, que si tu vida no cambia es porque no te esfuerzas lo suficiente, que si no avanzas es porque no eres constante, disciplinado, que si no consigues resultados es porque te falta esa disciplina, que si no manifiestas lo que deseas es porque no estás haciendo lo correcto. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a vivir con una sensación constante de culpa. Culpa por no hacer más, culpa por no aguantar más, culpa por no ser como deberías ser. Pero quiero que hoy escuches esto con mucha atención. El problema no es que no te esfuerces, el problema es que llevas demasiado tiempo esforzándote desde ese lugar equivocado. La mayoría de las personas no están bloqueadas por falta de acción, están bloqueadas por exceso de tensión interna. Hacen, intentan, empujan una y otra vez, se obligan, pero todo este movimiento nace desde el miedo. Miedo a quedarse atrás, miedo a no ser lo suficiente, miedo a volver a tener que fracasar otra vez, miedo a que si paran todo se va a derrumbar. Y cuando el esfuerzo nace del miedo, no importa cuánto hagas, tu sistema interno no se abre, se cierra todavía más. Esto es algo que la ciencia ha observado claramente. Cuando una persona actúa desde un estado de amenaza interna, el cuerpo activa los mismos circuitos que cuando huye o se defiende. Aumenta el cortisol, se reduce la flexibilidad mental, se estrecha la percepción y el cerebro entra en modo resistir, no en modo crear. Por eso hay personas que trabajan sin parar y aún así sienten que no avanzan. Por eso hay personas que prueban técnicas, cursos, métodos y sienten que algo dentro sigue igual. No porque no funcionen las herramientas, sino porque el estado desde el que se usan está completamente condicionado por ese miedo. Y aquí viene una verdad asombrosa, pero profundamente liberadora. No todo esfuerzo está transformando. Hay esfuerzos que solo mantienen el mismo patrón. Esfuerzos que te mantienen ocupado, pero no alineado. Esfuerzos que te hacen sentir productivo, pero no coherente con lo que estás haciendo. Esfuerzos que te cansan, pero no te acercan a tu propósito. Y quizás ahora mismo, si eres honesto contigo, puedas reconocer algo. Tal vez llevas años intentando cambiar desde la misma versión de ti, desde la versión cansada, desde la versión tensa, desde la versión que siempre va con prisa, desde la versión que no se permite parar. Y esa versión puede sobrevivir, pero no puede crear algo nuevo, porque crear requiere un estado distinto, un estado donde no todo es urgencia, donde no todo es presión, donde no todo es demostrar. Crear requiere presencia, requiere seguridad, requiere coherencia interna. Y por eso este documental no va a decirte que tienes que hacer más, va a demostrarte por qué hacer más desde el mismo lugar no te ha llevado donde querías realmente estar. Este capítulo no es para que te juzgues, es para que empieces a mirar tu esfuerzo con otros ojos, no como una prueba de tu valor, sino como una señal desde donde estás viviendo. Porque hay un tipo de acción que nace del miedo y hay otro tipo de acción que nace de la coherencia y no produce los mismos resultados. Así que en la siguiente parte vamos a profundizar en esto, en la diferencia real entre forzar un cambio y permitir que el cambio ocurra desde dentro, desde la parte interna. Y cuando entiendas esa diferencia, muchas cosas de tu pasado van a empezar a tener sentido. Durante mucho tiempo nos han enseñado a mirar la manifestación como algo externo, como si la vida fuera una especie de lotería, como si algunas personas tuvieran suerte y otras no. Pero algo que casi nadie te ha dicho con claridad: tu vida actual no es solo el resultado de lo que estás deseando, es el resultado de lo que toleras. Toleras ciertas conversaciones, toleras ciertos pensamientos, toleras ciertos miedos, toleras ciertas decisiones que no tomas. Y todo eso va construyendo día a día una identidad silenciosa, una identidad que no se nota, pero que decide por ti cuando no estás mirando. La ciencia lo explica de una forma muy sencilla. El cerebro no cambia por información, cambia por repetición emocional. No importa cuántos libros leas, no importa cuántos vídeos veas, si emocionalmente sigues reaccionando igual, tu identidad sigue siendo la misma. Y aquí está uno de los grandes errores del desarrollo personal moderno. Nos han enseñado a trabajar la mente consciente, pero hemos dejado intacto el lugar desde el que realmente se toman las decisiones, el subconsciente. Es el lugar donde viven tus automatismos, tus respuestas emocionales, tu forma de reaccionar cuando algo sale mal, tu manera de actuar, cuando aparece
aparece una oportunidad. Ahí es donde se decide todo. Por eso hay personas muy inteligentes que siguen repitiendo los mismos patrones. Por eso hay personas que, sin saber explicar cómo, empiezan a atraer situaciones distintas, cuando algo dentro de ellos cambia. No porque el universo les esté premiando, sino porque su identidad ya no reacciona igual. Y aquí quiero que te hagas una pregunta muy honesta. ¿Desde qué identidad estás viviendo ahora mismo? ¿Desde la identidad del que espera, del que protege, del que no se arriesga demasiado, del que siempre va con cuidado? Porque esa identidad no es mala. Fue útil en algún momento, te protegió, te ayudó a sobrevivir, te permitió seguir adelante cuando no había otra opción. Pero quizá ya no es la identidad que necesitas para la vida que deseas. Y este es un punto delicado, pero muy importante. No se trata de culparte por lo que eres. Se trata de entender que tu identidad actual es el resultado de lo que has vivido, no de lo que eres en esencia. Y eso significa algo muy poderoso, que se puede cambiar no luchando contra ella, no rechazándola, sino enseñándole al cuerpo y a la mente una forma distinta de estar en el mundo. Porque cuando la identidad cambia, no tienes que forzarte a actuar diferente. Actúas diferente sin darte cuenta. Empiezas a decir cosas que antes no decías. Empiezas a tomar decisiones que antes evitabas. Empiezas a moverte hacia lugares que antes te daban miedo. Y desde fuera parece manifestación, pero desde dentro simplemente es coherencia. Así que en la siguiente parte vamos a entrar en algo todavía mucho más profundo. Vamos a ver cómo esa identidad se sostiene a través del cuerpo, del sistema nervioso y de los estados emocionales que vas repitiendo cada día, aunque no seas consciente de ello. Y cuando entiendes esto, vas a empezar a ver tu vida con otros ojos, porque hay algo que casi nadie te dice cuando hablas de manifestación, y es esto. La mayoría de las personas no están bloqueadas por lo que desean, están bloqueadas por lo que temen perder. No es miedo a no conseguirlo, es miedo a salir de lo conocido, aunque lo conocido te esté doliendo por dentro, aunque lo conocido te esté limitando, aunque lo conocido no sea la vida que quieres, porque lo conocido da identidad, da una sensación de sé quién soy, y el cerebro prefiere una identidad dolorosa pero conocida, antes que una identidad nueva que sea incierta. Por eso tantas personas dicen que quieren cambiar, pero cuando llega el momento real, algo desde dentro las frena, no porque no puedan, sino porque su sistema interno no está preparado para sostener ese cambio. Aquí es donde todo empieza a encajar. La manifestación no falla porque no pienses bien, no falla porque no visualices lo suficiente, no falla porque no seas espiritual, falla porque hay una incoherencia interna, una parte de ti que quiere avanzar y otra parte de ti que está aterrada. Y mientras esas dos partes estén en conflicto, la realidad es que no te vas a mover. La ciencia lo explica de una forma muy clara. Cuando hay conflicto interno, el cerebro entra en modo protección. Y cuando el cerebro entra en modo protección, simplemente bloquea la acción, la claridad, bloquea el cambio. No porque seas débil, sino porque está intentando mantenerte a salvo. Por eso muchas personas sienten que están luchando contra ellas mismas. Una parte quiere más y la otra parte dice, hey, cuidado. Una parte sueña y otra parte recuerda todo lo que salió mal antes. Y vivir así agota emocionalmente, agota mentalmente, físicamente. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a bajar tus expectativas, empiezas a conformarte, a decirte que tampoco estás tan mal. Pero hay algo dentro que no se calla, una sensación incómoda, una intuición, algo que persiste, una voz interna que te está diciendo, esto no es todo. Esa voz no es un capricho, es coherencia, que está buscando espacio, porque cuando lo que deseas y lo que sientes no están alineados, el cuerpo lo sabe antes que la mente. Y aquí viene una verdad, pero que esto es liberador. No está saboteándote, está protegiéndote. El autosabotaje no es un enemigo, es una estrategia antigua que ya no encaja con quien eres ahora mismo. Y hasta que no entiendes esto, sigues luchando contra ti mismo, contra ti misma. Pero cuando lo entiendes, algo cambia. Dejas de atacarte, de exigirte, dejas de forzarte y empiezas a escuchar de verdad. Porque el cambio real no ocurre cuando estás empujando, ocurre cuando integras. Cuando la parte que quiere avanzar y la parte que tiene miedo dejan de pelearse. Y eso no se hace con frases bonitas, afirmaciones, se hace con experiencia interna, con estados nuevos, con seguridad emocional, con una identidad estable. Por eso este proceso no va de atraer cosas, va de convertirte en alguien que puede sostenerlas. Y cuando esta coherencia empieza a aparecer, la vida empieza a moverse. No porque el universo te esté premiando, sino porque tú dejas de bloquearte. Así que en el siguiente bloque vamos a entrar en algo clave. Cómo se forma la identidad que hoy está dirigiendo tus decisiones. Y por qué, aunque no te des cuenta, sigues actuando desde versiones antiguas de ti. Ahí es donde empieza el verdadero punto de no retorno. Hay algo que casi nunca se dice cuando se habla de manifestación, pero realmente es real. No manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que toleras. Si toleras vivir en automático,
automático, toleras postergar decisiones, toleras relaciones tóxicas o a medias, toleras un trabajo que no te representa, toleras una versión de ti que ya se ha quedado pequeña y está limitada. Mientras lo toleras, tu mente interpreta algo muy claro. Esto es normal, esto es lo seguro, esto es lo que somos. La mente no cambia por inspiración, cambia cuando hay incomodidad, consciente. Por eso muchas personas dicen que quieren cambiar, pero en el fondo siguen esperando a que algo externo lo haga por ellas. Esperan una señal, esperan más motivación, esperan sentirse preparados. Pero la preparación no llega antes del cambio, llega después de dar el primer paso. Y aquí entra un punto clave que conecta ciencia, conducta y manifestación. El cerebro no aprende por intención, aprende por experiencia repetida. Cada vez que eliges lo conocido por miedo, refuerzas la identidad antigua. Cada vez que evitas una conversación, una decisión, una acción incómoda, le dices a tu sistema interno, este es el límite, no lo cruces. Y el sistema obedece. Por eso la manifestación no falla, porque te falta deseo. Falla por exceso de coherencia con la identidad pasada. Tu mente es increíblemente leal. Leal a lo que has sido, leal a lo que has repetido, leal a lo que has demostrado con hechos. No a lo que dices que quieres ser, sino a lo que haces cuando nadie te está observando. Aquí es donde muchas personas se frustran, porque sienten que están haciendo todo bien, pero por dentro siguen tomando las mismas decisiones pequeñas, las que no se notan, las que no se publican, las que no aparecen importantes, pero son esas decisiones las que construyen el campo desde el que estás manifestando. La ciencia lo llama hábitos, la psicología lo llama patrones, la manifestación lo llama identidad, pero en el fondo todo es lo mismo. No puedes crear una vida distinta si sigues respondiendo como la persona de antes. Y esto no es un juicio, es una invitación a que observarte con honestidad. Pregúntate esto, sin dureza: ¿dónde estoy diciendo que quiero cambiar, pero sigo actuando igual? ¿Dónde sigo eligiendo seguridad en lugar de expansión? ¿Dónde estoy esperando resultados nuevos sin ofrecer una respuesta nueva? Este capítulo no es para que te castigues, es para que despiertes, porque cuando te das cuenta de esto, algo cambia. Dejas de pedirle al universo y empiezas a posicionarte. Empiezas a entender que manifestar no es atraer algo externo, sino convertirte en alguien que ya no negocia con lo que no quiere. Y esta decisión, aunque sea silenciosa, aunque nadie la vea, aunque no tenga aplausos, es profundamente poderosa. En el siguiente bloque vamos a hablar de qué ocurre cuando una persona empieza a actuar desde esa identidad nueva, aunque todavía tenga un poco de miedo, porque ahí es donde la realidad empieza a responder. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Después de todo lo que has vivido, escuchado y sentido, en este capítulo hay algo que ya no puedes negar. Tu vida no se mueve solo por lo que estás pensando, se mueve por lo que eres cuando nadie te está mirando, por el estado interno desde el que tomas decisiones cada día. Quizá ahora empieces a darte cuenta de algo muy importante. No te faltaban ganas, no te faltaba más información, no te faltaban herramientas, te faltaba coherencia interna, te faltaba entender que no se trata de desear más, sino de convertirte en alguien capaz de sostener eso que está deseando. Y aquí es donde muchas personas se quedan atascadas, porque cuando empiezas a ver esto con claridad, aparece una pregunta que es inevitable. Si no soy la persona que quiero ser, ¿quién he sido hasta ahora? Durante años has vivido desde una identidad que se construyó para protegerte, para encajar, para sobrevivir, para no fallar, para no perder. Y esa identidad cumplió su función, pero no está diseñada para crear una vida extraordinaria. Está diseñada para mantenerte a salvo. Por eso, aunque entiendas todo esto, ahora, si no cambias la identidad desde la que estás viviendo, volverás a hacer lo mismo. Volverás a reaccionar exactamente igual. Volverás a dudar igual. Volverás a sabotearte los mismos puntos. No porque quieras, sino porque es lo que esa identidad sabe hacer. Aquí es donde empieza el verdadero trabajo. No el trabajo de pensar distinto, sino el trabajo de ser distinto. Y eso no ocurre con fuerza de voluntad. No ocurre con frases motivadoras. No ocurre con promesas vacías. Ocurre cuando empiezas a reprogramar la identidad que vive en tu subconsciente. Cuando empiezas a entrenar una nueva forma de estar en el mundo, de relacionarte con el dinero, con las oportunidades, con las decisiones, con tu propio valor. Así que en el siguiente capítulo vamos a entrar justo ahí. Vamos a hablar de identidad, de por qué no manifiestas lo que quieres, sino lo que crees que mereces, de cómo se instala una identidad nueva sin luchar contra la antigua, de por qué el subconsciente no responde a lo que deseas, sino a lo que reconoces como posible para ti. Y puede que ese sea el capítulo que más te remueva, porque no va de más técnicas, va de ti, de la versión que has sido y de la versión que ya empieza a pedir paso. Si algo dentro de ti se ha movido hoy, si sientes esa mezcla extraña entre incomodidad y claridad, entre miedo y alivio, entre duda
pero esperanza. Esto es una buena señal, porque significa que ya no estás mirando esto desde fuera. Significa que algo dentro de ti empieza a despertar. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. Nos vemos en el siguiente capítulo. Aquí es donde empieza el verdadero cambio.